Hermanos, hermanas, Dios nos bendiga en esta mañana. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation. Saludamos a los hermanos que están aquí presencial y saludamos a los hermanos que están y hermanas que están por Zoom y aquellos y aquellas que posteriormente nos escucharán a través de la grabación que estamos haciendo para que puedan escuchar la palabra del Señor. Como dije, esta es la Iglesia de Discípulos de Cristo en Rio Plantation en Bayamón, Puerto Rico, porque esto lo escuchan en muchos otros lugares. Y estamos gozosos hoy, 19 de septiembre del 2021, porque podemos adorar al Señor y podemos vernos unos a los otros y compartir la palabra. Esta palabra maravillosa en este mes de la Biblia, ¿verdad? Y aunque lo ponemos como el mes de la Biblia, realmente la palabra del Señor es para todo momento, no es solamente para un mes. Esa palabra que nos ayuda en el crecimiento, donde el Espíritu de Dios nos habla también y que es de mucha salud para nosotros y para nuestras familias. En este día va a dirigir nuestra hermana Dorilí Rivera Guzmán, una líder de nuestra iglesia, y nos gozamos de que sea ella quien nos dirija en este día en el culto, y estará con nosotros en las alabanzas especiales la joven Valeria Vergara Díaz. Qué bueno, Valeria, que ella está aquí junto con su violín, ¿verdad? Y gloria a Dios por los jóvenes que nos dan alegría también en medio del culto. Y predicará Guillermo Ramírez Muñoz, hermano de nuestra iglesia. Y aunque él tiene su título, él me dice, no me lo pongas, hermano de la iglesia. Y yo digo, pues está muy bien. Gracias a Dios por un hombre humilde que ama al Señor. Así que nos gozamos en el Señor y esperamos que el Espíritu de Dios siga hablando a nuestras vidas y corazones. El Señor sabe de lo que tú y yo y los que escuchan tienen necesidad. Y yo quiero decirte que Él tiene la respuesta para tu vida. Así que seguimos adelante y escuchamos al Señor a través del culto. Nuestra hermana Dorilí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Cuando la pastora me escribió, me dijo que esta era la semana de educación cristiana. Y creo que todos los años, por muchos años, esta semana, algún día me ha tocado dirigir. Y siempre se lee ese versículo en Corintios que dice que puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. En Efesios dice, asimismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles. Y le dije a la pastora que todos los años leía ese versículo y que este año quería un mensaje diferente, ¿verdad? Expresar algo diferente. Más allá de que, ¿verdad? Dios capacita y Dios nos pone en nuestras posiciones, porque he sido maestra tantos años. Realmente me gusta enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra no debe de quedar aquí, sino debe salir de aquí. Me gusta enseñar la palabra de Dios porque dice la Biblia en el Salmo 19, 130, que la exposición de la palabra nos da luz y entendimiento al sencillo. En Mateo dice que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y a ese Dios es al que venimos a adorar aquí. Venimos a aprender de su palabra y venimos a adorarle y a glorificar su santo nombre. Señor, gracias te damos por esta preciosa mañana que tú nos regalas para poder adorar y bendecir tu nombre.
Y como decía el cántico, anhelamos el momento en que todos puedan confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú, Señor, eres el único y maravilloso Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias por los sueños, los anhelos, pero gracias porque están fundamentados en un Dios real, porque nuestros pies están puestos en las rocas de los siglos. Gracias, Señor. En esta hora, qué maravilloso poder estar en tu casa, saludar a los hermanos y hermanas, vernos, reconocer, Señor, que nos ha unido el amor de Cristo. Gracias, Señor, por el amor de unos por los otros. En este mundo que tanto necesita, Señor, la justicia, la paz, el amor, es bueno tener un oasis en medio de tu iglesia, Señor, y reconocer que somos la familia de la fe y que tú, Señor, eres nuestro Dios. Este culto que estamos haciendo en esta hora es a tu nombre, porque tú, Señor, eres el único Dios merecedor de toda alabanza. Y en esta hora te pedimos que a través de todo lo que se haga, tu nombre sea glorificado. Bendice a Dorilí, Señor, que dirige, a Valeria, que tendrá las alabanzas, a Guillermo, que tendrá la predicación, y a través de cada cántico, a través de cada oración y cada detalle, tu Espíritu Santo se mueva, hablando a tu iglesia, empoderándola, Señor, para seguir viviendo los valores tuyos. Bendice, Señor, todo aquel que escuchará o que esté escuchando en esta hora este culto. Habla a su vida y a su corazón. Y gracias porque tú eres el Dios que tiene respuesta a toda necesidad. Muévete con poder y para la gloria de tu nombre hemos orado. Amén. Gracias, Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Le pedimos a nuestra hermana Virgen que pase por aquí y tenga la oración de intercesión. Recordamos, hermanos, que vamos a interceder por aquellos que están en necesidad, nuestro país, ¿verdad? En las naciones. En el hospital se encuentra todavía nuestra hermana Damaris Rosa, la esposa de Norberto. Vamos a orar por ella. Nuestra hermana Tatita está, ¿verdad?, indispuesta de salud, así que oramos por ella. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia en estos momentos, Padre Santo y Padre Bueno, dándote gracias, buen Padre Celestial, por este precioso culto en esta mañana, Padre mío. Dándote gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos has dado de llegar al templo una vez más, Padre Santo. Gracias por las bendiciones que estamos recibiendo en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque siempre las necesitamos. Gracias, Padre Celestial, porque siempre nos hacen falta, Padre Celestial. Gracias por estos momentos, Padre mío, de comunión contigo, Padre Celestial. En estos momentos, Padre Celestial, te pedimos por la hermana que está hospitalizada, Señor Jesús. Te pedimos primeramente por ella, Señor amado, para que tú poses tu mano santa y poderosa de salud sobre de ella, Padre mío. Ella te necesita, Padre Celestial. Permite, Señor amado, que pueda tener una atención muy bonita allí, Señor, entre los médicos, entre las enfermeras, todo el personal, Padre Celestial, que tenga que ver allí con ella, Padre Celestial. Úsalos, Padre, úsalos con poder de lo alto, con esa sabiduría que tú le has dado, Señor amado. Síguelos usando para que puedan seguir atendiendo a los enfermos, Padre. Ellos te necesitan, Padre mío.
Síguele dando esa sabiduría a cada uno de los médicos y de las enfermeras, Padre, para que puedan, Señor, bregar con los que están allí enfermos, Padre Celestial. Todos te necesitan, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos, Padre mío, que podemos adorarte, que podemos hablar contigo, Padre Celestial. Sabes, Señor Jesús, que estamos agradecidos porque nos diste este día precioso y nos ayudaste a llegar hasta aquí. Y ya nos estamos gozando, Padre mío, de estas ricas bendiciones de esta mañana, Padre Celestial. Y todavía nos vamos a seguir gozando, Señor amado, porque todavía falta bastante del culto, Señor amado. Te pedimos por todos los que van a tener parte, Padre mío, para que tú los sigas ungiendo, para que tú los sigas bendiciendo, Señor amado. Porque todos, Señor amado, aleluya, en estos momentos estamos puestos en tus manos, que son las preciosas manos que tenemos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias infinita por la joven que está dirigiendo. Señor, síguela bendiciendo, síguela usando con poder de lo alto. Gracias por Dorini, Padre mío. Gracias por Ani. Gracias por la nena que está con ella al lado, que se me olvidó el nombre, Padre mío, pero tú lo tienes, Padre mío. Gracias por José. Síguelos bendiciendo. Sigue el nene que está allá también. Señor amado, que se me olvidó el nombre, pero tú lo tienes, Padre mío. Gracias por este jovencito, Padre Celestial. Gracias. En estos momentos te pedimos, Señor amado, que tú bendigas de una manera especial todos los que no están con nosotros porque están enfermos, porque se sienten con alguna condición, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú poses tu mano santa y poderosa de salud de cada uno de ellos. Si hay alguno que tiene algún problema, Señor amado, que no está en las manos de ellos resolverlo, Señor amado, pero que están en tus manos, Señor amado. Permite que ellos miren al cielo, que te miren a ti, que puedan confiar, Padre Celestial, que tú estás con ellos como poderoso gigante, Padre Santo, aleluya. Señor, te pedimos que tú estés con cada uno de ellos, Señor. Mira, Señor, gracias por todos los que están aquí en esta mañana. Pero mira, Señor, te pedimos porque no han podido venir, Padre Celestial, que tú les bendiga, Padre mío, de una manera especial, Señor, porque todos te necesitamos, Señor. Bendice a los que no han podido venir porque se sientan enfermos o por alguna preocupación, Señor amado. Cuida de cada uno de ellos, Padre mío. Gracias porque te tenemos, Señor. Gracias, 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 Señor, porque te tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, es que yo te he orado y te doy gracias, mi Dios. Amén, amén. Con todo lo que tengamos, como dice el Salmo 150. Y en esta hora, yo lo voy a permitir que sea Guillermo entonces quien pase por aquí para tener la palabra del Señor. En el mes de la Biblia y la semana de la educación cristiana de nuestra iglesia, seguimos afirmando que la palabra del Señor nos hace mucho bien y a través de ella el Señor nos habla. Así que tenemos una breve oración y dejamos a Guillermo entonces con la predicación. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Permite que nuestra vida y nuestro corazón estén a la expectativa de que hables a nuestra vida a través de tu palabra, a través de tu siervo, y que, Señor, nuestras vidas sean edificadas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Con nosotros, Guillermo Luis Ramírez Muñoz. La pastora se aprovecha, ¿verdad? Que yo nunca uso Luis, pero siempre estuvo ahí. Gloria al Señor. Felicitamos a Valeria por ese tremendo cántico y a José, que estuvo ahí, ¿verdad? El violín, como ustedes saben, yo estuve con mis hijos en el método Suzuki de violín desde que uno tenía 7 años y ahora tiene 40.
y cogió beca en el colegio de Mayagüez por el violín. Estudió ingeniería, pero cogió beca de violín, y el violín no es nada fácil, ¿verdad? Como ningún otro instrumento, todos los instrumentos requieren estudio, requieren dedicación. Y en el día de hoy que afirmamos la educación cristiana, que afirmamos la Biblia, el estudio de la Biblia, gloria al Señor. Y en el día de hoy que también recordamos que mañana vamos a hacer memoria de 4 años atrás de la huracana, porque era huracana, no, María. Y unos días antes fue Irma. Y cuán importante es que nosotros recordemos. Eso es parte de la educación y es parte de nuestra formación. Una iglesia que no estudia, una iglesia que no entiende la Biblia, una iglesia que tiene muchas actividades, pero que realmente no entiende de qué se trata ser cristiana, pues es mucho activismo, pero cuando vienen los vientos fuertes, se afecta. Y yo los quisiera invitar para comenzar a que recordemos, aunque sea por un momento, cómo nosotros experimentamos la educación, los estudios, cuando éramos niños, y la mayor parte de los adultos que pasamos de los tiernos 60, tenemos que recordar, tener esas memorias. Yo comienzo con una confesión. Yo confieso que cuando era niño, apenas 6, 7 años, vivíamos en la urbanización La Riviera, en el área de Puerto Nuevo, El Reparto y Monacillo. Vivíamos muy cerca de la escuela República de Brasil. Yo fui a la República de Brasil y después la República de México, que ahora entiendo que la han cerrado. Cuando decía otros lugares, en otro momento que yo había estudiado en la República de Brasil y no lo contextualicé, la gente se creía que era que yo había ido allá a Brasil, y no, es aquí, cerquita, por Puerto Nuevo. Yo les confieso que para esa edad, cuando me hablaban de estudios, de educación, de asignaciones, yo no era muy aplicado, como dicen. Ese no era mi fuerte. Cuando pensaba en eso, yo pensaba que, por ejemplo, en cada una de esas escuelas, las maestras faltaban en ciertos momentos. Tan pronto faltaba una maestra, nosotros planificábamos para el parque del Reparto, a jugar pelota, o si no a jugar pelota, en la calle de atrás de donde yo vivía. Para aquel momento mis padres me estimulaban a que yo estudiara, pero a esa tierna edad uno realmente no entiende mucho. Lo que sí recuerdo era que en el vecindario siempre hay muchachos grandes, menores, y a los 6 años los muchachos de 12 y de 13 eran los grandes, ¿verdad? Y habían unos muchachos y muchachas muy dedicadas y ya más maduras. Y me acuerdo que ellas nos convocaban a jugar a las maestras. Y yo no me gustaba ese juego porque ellas eran las maestras y nosotros teníamos que hacer los estudiantes y estar obedeciendo lo que ellas querían. Nosotros éramos los conejillos de India, ellas no lo sabían, pero lo teníamos que hacer. Nada, pero ya se vio desde bien temprano cuán importante era, y había una niñez que a pesar de 12, 13 años ya estaba ocupándose por formarse, ocupándose por tener un entendimiento de lo que era la educación. Yo, como les dije, yo pensaba, cuando me hablaban escuelas, yo pensaba en el tiempo, la educación física, el curso de educación física, que después de todo
Eso no era muy bueno. Los maestros, cuando escogían a los de educación física a jugar pelota, que me encantaba, escogían a los altos, escogían a los buenos, y yo siempre me quedaba en el asiento. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Pero nada, eso se iba acumulando, y después me sirvió para también hacer una crítica social a esa educación que solamente busca las estrellas, que muchas terminan estrelladas, y al estudiantado común lo dejan así, como si para educarse, para tener éxito, habría que ser estrella. Así que a mí me hubiera gustado por todo ese tiempo tener otras experiencias, pero confieso que esas experiencias educativas vinieron más tarde. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que yo iba luego a ser maestro en mi adultez, en mi vida, yo no lo hubiera creído jamás, porque eso me estaba aburrida, eso me estaba lento. Y lo digo con cuidado para los jóvenes. Sí, la educación nos puede parecer aburrida, lenta, pero la educación bien entendida nos va a ayudar en nuestras vidas a lo largo de todas nuestras vidas. No fue hasta que llegué a la iglesia, el momento era la iglesia menonita que visitábamos, creo que esto lo ha dicho en otras ocasiones, estaba en Summit Hills, donde todavía está la Academia Menonita, y pues iba con mis padres a la academia, era relativamente, todavía no era de los teens, joven. Mis padres iban a la iglesia y yo daba la curva y me iba al parque de pelota que está atrás allá a jugar. Pero mis padres, yo en ese sentido les reconozco que ellos tuvieron suficientemente sabiduría y no me presionaron allí. Me dejaron ir al parque y después yo venía a la iglesia. Y poco a poco fui dándome cuenta la importancia que tenía el Señor en nuestras vidas. Y me fui dando cuenta que el estudiar, como lo hablamos hoy, no es para ganar, no es para ser el primero. El estudiar, cuando lo afirmamos en la iglesia, es para servir y no ser servido. Cuando estudiamos, creamos una comunidad madura, una comunidad que pueda verse a sí misma, pueda ayudar a otros, porque si no, es el resultado que hemos tenido de muchas figuras. No voy a mencionar a ningún político, que lo debería, pero no lo voy a mencionar. Y a muchos otros, aún hasta evangelistas, que en muchas ocasiones son evangelistas. Y en la iglesia tenemos que enseñar que la iglesia nos ayuda, el Señor a través de la iglesia, pero hay algunas figuras que se sirven de la iglesia y eso los tenemos que denunciar. Así que en esta mañana me dirijo a Valeria, a Rafa, jovencito, a Adriana, no está hoy, no la vi, a todos, desde luego a José, ¿verdad? Eso es un jovencito con más años acumulados. Gracias por la forma como ellos nos van enseñando desde la música. Porque para tocar aquí hay que prepararse. No crean que eso sale así espontáneamente. Valeria tuvo que haber hecho su asignación. Ani cuando estuvo ahí también. Rafa y José, desde luego. Así que yo quisiera, después de decir esto, que la educación es importante, reconocer que a no todos, en ciertos momentos de nuestra vida, la educación nos fluye y nos interesa. Hay momentos que no nos interesaba, pero cuando vamos madurando, vamos aprendiendo que la educación es crucial para la iglesia, para nuestras vidas, para todas, para nuestras familias, para nuestro pueblo. Es por eso que quiero invitarlos a que reflexionemos en las palabras de Esdras.
en el libro de Esdras, capítulo 7, se nos narra un incidente que había ocurrido en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había vivido, como muchos han escuchado, el exilio. ¿Y qué fue eso del exilio? Bueno, pues el imperio primero asirio los dominó, los sacó y los llevaron a Asiria, a Nínive y otras capitales, y después vino Babilonia y los sacó, les robó en el templo, les robó todo lo que tenían y fueron a parar a Babilonia. Cuando estaban allí, tuvieron un sinnúmero de problemas porque se sentían culpables que por su infidelidad habían parado allí. Después que van regresando, es que esto se está dando, que tanto Esdras como Nehemías regresan y son facilitados por el rey Ciro, después Artajerjes, para que regresaran. Era interesante. Rey Ciro en 539 aproximadamente da una orden, que es esto, el imperio persa. El imperio persa dando una orden para que regresen. Ahí siempre cuando uno escucha las palabras que los imperios dicen algo, hay que cogerlos con pinza. Porque ningún imperio, hasta los imperios modernos, hacen las cosas porque quieren ayudar, sino porque quieren utilizarnos. Y nos dice el texto en Esdras 7 lo siguiente. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitub, Amarías, Azarías, Merayot. No sigo con esos nombres que serían muy buenos para ponérselo a otros niños, ¿verdad? Imposible. Pero todo esto era para decir, este Esdras que está regresando, no era cualquier Esdras, era una persona que venía de una estirpe, de una forma, y nos dice más, dice, este Esdras era un maestro instruido en la Torá del Señor, traducido como ley. Esdras era maestro instruido. Dios de Israel había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor. Y es interesante porque el texto bíblico hace ese énfasis, que es el que yo quiero luego sacarle más inferencia. Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén, porque en Babilonia era que estaban exiliados, dominados, con un grupo de israelitas compuesto por sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes en el templo, en el 7º año del reinado de Artajerjes. Después que dice eso, uno diría, pues este que viene ya lo tiene todo. Pero el versículo 10 nos dice, y Esdras, ese que regresaba, que tenía todo ese trasfondo, tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus Torá, guías y decretos. Y aquí tenemos un gran modelo. Esdras, el que tiene toda esa estirpe, que viene de toda esa familia, tenía el propósito, firme propósito de estudiar. Esto no es cuestión del que tiene mucho tiempo en la iglesia y ya lo sabe todo, ¿no? El mismo Esdras nos da el ejemplo, el modelaje. Hay que seguir estudiando porque él no podía ayudar a su pueblo si no seguía profundizando y comprendiendo las escrituras. Esdras, gran ejemplo para nosotros. Y sigue el texto. Voy a cortar todo ese capítulo que lo tenía. Y digo, a través de toda esta historia de Israel vemos con cómo había tensión
entre unos que estudiaban las Escrituras y otros que querían utilizar las Escrituras para su beneficio. Había unos sacerdotes, había profetas también que no, hasta aquí. Vamos a aprovecharnos de lo que ahora nos vaya a dar el imperio persa. Pero Esdras nos dio un modelaje diferente. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que la educación es una llave para crecer, pero la educación no lo resuelve todo. Muchas veces en la educación uno entiende que hay otros que no quieren escuchar. Hay pueblos y hay líderes que quieren mantener al pueblo ignorante. Eso pasó en Israel y sigue pasando hoy día. En la medida que los políticos y muchos listos quieren engrandecerse a ellos, mantienen al pueblo ignorante. Esdras dio el contraste con eso. Y de hecho, por eso llegaron al exilio. Cuando leemos al profeta Isaías 1, del 1 al 4, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y a Isaías le tuvo que decir, oíd cielos, escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Escuchen lo que dijo Jehová. Crié hijos, los engrandecí, los bendecí, los bendije, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es interesante que en muchas ocasiones, después que Dios bendijo a ese pueblo, tiene que reconocer a través de los profetas que el pueblo no tenía conocimiento. Y el versículo, en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, del 1 al 6, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estaba hablando fuerte. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esto es en el siglo VIII, no es ahora, pero se aplica muy bien, ¿verdad? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo el morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Se afecta toda la creación. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá por tanto el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo me pregunto hoy día, ¿cómo está la iglesia? ¿Está teniendo conocimiento la iglesia de su propósito, de su función, de su rol en la sociedad moderna, o está siendo también destruida porque le falta conocimiento? Yo creo que una gran parte de la iglesia tiene el conocimiento, está buscando para ser fiel, pero hay otra parte que no tiene conocimiento, y eso lo tenemos que denunciar. Si vamos a ser líderes en estos momentos, tenemos que decir y denunciar lo que está pasando. Es parte de esa educación cristiana. Es parte de ese mes de la Biblia, entender bien el mensaje de la Biblia. Como siempre digo, no es dar unos masajitos al corazón, que siempre son buenos los masajitos. Pero hay que hablar con madurez.
Ahí admiro, hoy se celebra, hoy 19 de septiembre de 1921, nació en Brasil, Pernambuco, un educador, Paulo Freire, no sé cuántos los que hayan estudiado educación tienen que haberlo estudiado. Y precisamente hoy nos tenemos que inspirar como ese, yo no sé, no me acuerdo ahora cómo le llaman a los jibaritos en portugués, pero era un jibarito que se dedicó a estar con los nativos en el Amazonas. Y en el Amazonas le enseñó a los nativos indígenas a leer, desarrolló un método de lectura, le enseñó a pensar. Y él decía, admiro a quien sabe que entre plantar y cosechar existe el regar, el limpiar las malas hierbas y el esperar. Y eso, si nosotros nos vamos a dedicar en cualquier campo que vivamos, tenemos que saberlo. Tenemos que saber que entre el plantar, entre el estudiar el violín, entender el pentagrama, todo eso, y el cosechar, que es el fruto de poder escuchar esa melodía preciosa, existe regar, plantar, practicar, practicar y practicar. Leer, leer y leer. Como Esdras, tenemos que tener el modelo que se esforzaba por entender las escrituras para poder explicarlas. Y aquí tengo algunas expresiones. Había un profesor también, cuando hablaba de educación, el profesor le decían estudiantes al profesor, profesor, estoy dispuesto a hacer lo que sea para pasar la materia. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. A mí me lo dicen, y a algunos adultos. Lo que sea, le dice el profesor. Porque van a pensar, pues aquí ahora me va a dar una llave, una receta que va a solucionarlo todo. Él le dice, sí. Pues si es lo que sea, estudia. No hay magia. No hay recetas mágicas que nos cambien. La necesidad de abrir las escrituras, penetrar esas escrituras, analizar esas escrituras es crucial. De la otra forma, tendríamos un entendimiento bien llanito de las escrituras. Y también dice otro pensamiento, la ventaja de ser honestos, de ser dedicados, es la siguiente. No hay mucha competencia. La ventaja de dedicarnos al estudio es que no vamos a tener mucha competencia porque lamentablemente hay una gran parte que no quiere hacerlo. Eso nos toca a nosotros. Y ahora esto lo digo, a pesar de que dije lo otro, lo tengo que decir también. Las personas que leen, estudian y se educan viven menos, hermano. Las personas que leen, estudian y se educan viven menos. ¿Pero cuál es el menos? Menos engañadas, menos confundidas, menos explotadas, menos manipuladas, más responsables, que conocen la voluntad de Dios. Atrevámonos a conocer y a estudiar porque vamos a vivir menos engañados, menos ignorantes y vamos a poder ayudar a los demás. Y como ya les dije, la lectura de Paulo Freire, que se dedicó a educar a los indígenas, no había dicho esto, también se dedicó a enseñar en las favelas. ¿Ustedes saben cuáles son las favelas en Brasil? Son los barrios más pobres, más violentos. Que entrar a una favela, yo estuve cerca, pero no entré, me dijeron, mira, esas son las favelas, nunca te vayas a confundir y te tires para allá. ¿Verdad? Y entrar allí era dedicar su vida, era una muestra cómo era importante dedicar
su vida. Y por último, él destacó la necesidad de que tenemos que tener una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. Debemos tener una educación que nos enseñe a pensar y no meramente a obedecer. Y yo creo que eso es un reto para nosotros en la iglesia. En la iglesia los llamamos a ser fieles al Señor, a obedecer al Señor, pero no es meramente por miedo, no es meramente porque no sabemos nada, es porque entendemos cómo el Señor nos bendice. Así que nuestro llamado en esta semana de educación cristiana es un llamado a educarnos, es un llamado a pensar y no meramente a obedecer. Al final en Deuteronomio 6, 4 al 13, algunos versos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos e hijas. Y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como unos frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. En una semana como hoy, donde reflexionamos y miramos toda esa historia y miramos los momentos que yo después les dejo a ustedes que pueden conversar como ustedes veían en la educación. Yo conozco una que siempre fue muy dedicada y estudia y estudia y estudia. Ustedes los que están en los estudios bíblicos saben. Pero también tuvo sus momentos y me dice cómo ella disfrutaba con los niños de las escuelas de allá de Dachau, enseñándoles y viendo cómo sus caras cambiaban cuando estudiaban, qué sé yo, biología era o química, ciencia, todo tipo de ciencia. Yo lamento no tener una maestra como la pastora para ese tiempo porque nosotros no queríamos ir a las clases de biología y ciencia porque eran aburridas. Eso se da, pero eso no debe ser excusa para que nosotros ahora tomemos eso y lo tiremos de lado. Aquí es que todos formemos, creemos comunidad. Y educarnos, estudiar la Biblia, no significa tener títulos, eso sí viene que venga, pero educarnos significa que hay unas hermanas y hermanos que nos van a estar ayudando en un área de la vida. Otras hermanas y hermanos que nos van a estar ayudando en otras áreas de la vida. Y como todos formamos una familia, que tengamos conciencia que nos crea y nos invita el Señor para servirle a Él donde Él nos ha puesto y recibir sus bendiciones. Que el Señor nos bendiga.